Bueno, vamos a hablar del mercado de haciendas, del ganado gordo, de la reposición. Vamos a recibir a Juan Francisco Belloso de la firma La Consignataria para repasar, bueno, cómo está la operativa. Ayer, además, la Consignataria estuvo de actividad en el norte del país, allí en Salto, en el marco de la zafra de reproductores ovinos. Ahora lo hemos ubicado a Juan Francisco por Paysandú. En primer lugar, ¿cómo estuvo la venta de ayer en el marco de lo que fue la zafra de reproductores ovinos? Repasemos un poquito las características del remate antes de hablar del tema ganado, tanto de reposición como del gordo. Juan Francisco, buen día. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Bueno, un gusto que, como siempre, que te comuniques. Y bueno, nada, bien, por suerte, el lunes tuvimos, como decías recién tú, de remate, nuestro primer remate de la consignataria de reproductores ovinos. La verdad que muy contentos con las cabañas que la verdad que apostaron a la firma para llevar el remate adelante. Y la verdad que bueno, quedamos muy conformes, sobre todo los fundamentales que queden conformes las cabañas y la verdad que mostraron satisfacción. Nuestro primer remate se vendió todo y bueno, a valores razonables, además del momento que estamos viviendo, así que la verdad que muy contentos. ¿Qué razas se vendieron y qué referencia, por ejemplo, para algunos borregos de campo en el marco de esta actividad? Y mirá, se vendió merino, pol merino y merino, y lo que son las borregas se hicieron en el eje de $180, lo que fue lo del talita y lo que fue lo del pampero fueron $113. Y con el tema de los carneros, el talita, que de repente era un merino un poquito más fino y lo que más está buscando la gente, los borregos y carneros hicieron en el eje de $550 promedio, y el pampero, que era fino también, pero un poquito menos de repente, hicieron el eje de los $500. Bien, pasemos al ganado vacuno. Hablemos un poco de lo que es la venta de ganado con destino a la industria frigorífica. ¿Cómo estás viendo el mercado en este momento? Y bueno, un poquito lo que vienen hablando los colegas que venimos escuchando, y la verdad que por suerte estas últimas semanas como que empezó hace 10 días más o menos empezó a bajar lo que es la faena cuota, y por lo tanto tienen que empezar a salir a buscar los ganados no están, hay muy poco de lo que se busca, entonces empezó el efecto de poca oferta y hay demanda, un mercado internacional que parece mostrar señales importantes, entonces bueno, empezó a levantar los precios, y bueno, la verdad que más que semana a semana, porque yo creo que en el ganado gordo tenemos que acostumbrarnos que hay que ir día a día, pero no ahora, sino en general, ¿no? Día a día, 2 días, 3 días, porque los mercados en el mundo y de las materias primas cambian muy rápido, entonces bueno, creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos de hablar del ganado gordo 2, 3 días para adelante. Hay que estar muy informado y rápido, con información fresca, porque cambia muy rápido. ¿Qué referencias, por ejemplo, por novillos y vacas en este contexto y en base a este comentario podríamos estar manejando? Y bueno, Martín, la verdad que yo he escuchado de todo tipo de precios, porque las plantas están con diferentes demandas, porque la oferta es muy poca, y sobre todo de lo que se está buscando. Y yo he escuchado, la verdad que nosotros esta semana puntualmente no hemos cerrado negocios de ganados de punta, así más generales, pero hay que hablar del novillo en el eje entre 360 y 380, hay una disparidad grande por lo que hablamos, y la vaca ahí en el eje entre 330, 335, de repente volumen y pesado se puede pedir algunos centavitos más. Bien, pasemos al tema de reposición. Estamos conversando con Juan Francisco Belloso de la Consignataria. Pasemos al tema de reposición. ¿Cómo estás viendo el mercado hoy en lo que tiene que ver ganado para el campo? Y bueno, un poquito lo que hablaban ayer algunos colegas, lo que estamos viendo es eso, que la verdad que por suerte, por lo menos hasta la semana pasada, estuvimos viendo los remates por pantalla, y un poco el fuerte de nosotros, que es trabajar en el campo también. Se nota que la oferta no es mucha, ha salido un poco más estas últimas semanas, pero hay una demanda a precios razonables, precio de mercado, la demanda está. Lo que sí empiezo a notar, sobre todo yo más fin de la semana pasada, principio de esta, que en algunos lugares se esperaba un agua que no hubo, y empezó a salir un poquito más de oferta, y la demanda, a medida que no se van haciendo generar las aguas, pueden absorber hasta 100 puntos. Entonces empiezo a ver que de repente esa oferta que salía rápidamente a precios normales está empezando a ser un poco más cautelosa, y si no caen unas aguas generales, o de repente en algunos lugares que está un poco mejor, se dé otra agua más como para reafirmar eso, va a haber más oferta y menos demanda.
Sí notamos, obviamente, que igual para la situación que pasamos, los precios creo de reposición son buenos y si se da un agua general, que es lo que sabemos todos y vemos todos, la oferta va a desaparecer porque los productores no están vendiendo con ganas, entonces la oferta va a desaparecer y la demanda en algunos casos va a ser importante, entonces una tendencia con el ganado gordo subiendo y con poca oferta, los precios de la reposición va a tener que afirmarse a corto o mediano plazo. Si cae un agua general se van a afirmar rápidamente. Bien. Si tenemos que manejar en el campo referencias, por ejemplo, para un novillo de sobreaño, la vaca de invernada o el ternero, ¿qué precio deberíamos de estar mencionando en este momento como referencias? Y bueno, viste que cada vez lo trabajamos que cada vez más amplio hablar de un ternero como yo a veces le digo a algún productor o cliente o en fin, es como decir cuánto vale una casa, porque hay en diferentes lugares, diferentes plantas, diferentes millones de cosas. Pero para hablar muy general, un ternero de 150 kilos destetado y capado pronto, yo me imagino que por lo que estuvimos viendo en los remates y lo que conversamos con los clientes que están dispuestos a comprar, hay que manejar el eje entre 230 y 240. Una vaca invernada me parece que dependiendo, como siempre, la calidad y los plazos, porque también no es menor cuando se manejan plazos, en el eje entre 1.50 y 1.60. Y no sé cuál fue la otra pregunta. El novillo sobre año, por ejemplo, un novillo de 1-2. Y la verdad que fue fin de la semana pasada, manejamos unos lotecitos de volumen y los manejamos en el eje entre 220 y 230, algunos más volumen y más calidad, más cerca del 230, en el eje de los 210 kilos más o menos, y algunos un poquito más pesados, que de repente eran lotes más chicos, se manejaban en el eje de 210. Juan Francisco Belloso, integrante de la consignataria, muchas gracias. No, gracias a ti, Martín, un abrazo fuerte.